Ha dicho hoy un ministro del Gobierno del Reino de España que eso del trabajo estable es algo que pertenece al pasado. Si el trabajo estable pertenece al pasado, seguramente las pensiones, en esa misma lógica, también debieran formar parte del pasado. El Roto, en una de sus viñetas, ponía un cartel que leían dos ancianos al entrar al asilo que ponía «Sean breves». No hace mucho tiempo, Christine Lagarde dijo que uno de los problemas económicos principales era que la gente vivía demasiados años y a alguien se le ocurrió decir que, bueno, si ese era el problema, podía dar un ejemplo por una vez y morirse ella. Generó cierto revuelo, pero ya sabemos que los organismos financieros internacionales no suelen dar ejemplo de aquello que predican. Jóvenes que no cotizan y una vejez de alguna manera enquistada en un miedo que no cesa. En 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers, Obama, Sarkozy y Merkel empezaron a hablar de capitalismo con rostro humano. No, parece que aquello solamente tuvo sentido en tanto en cuanto había gente en la calle pensando que iba a reclamar cuentas, pero esas cuentas no se han reclamado. Así que el cartel delante del asilo de Sean breves parece que sigue colgado. Para hablar de estos temas, hoy tenemos, como siempre, una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a Bruno Estrada, economista. Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También está con nosotros Gustavo Vargas, que es miembro de Students for Liberty de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado en Economía. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a una amiga, Magda Bandera, directora de La Marea. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Con nosotros. Y cierra la mesa Carlos Bravo Fernández, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Dejadme que os haga una pregunta breve para que me contestéis en un minuto. ¿Hay un problema real con el pago de las pensiones en España, Bruno? Bueno, en estos momentos no hay un problema real. Hay gente que quiere meter miedo, pero en estos momentos no hay un problema real. Puede haber problemas futuros en el marco actual del sistema de financiación de la seguridad social, pero también las cosas se pueden modificar en ese sentido, ¿no? Carlos es mucho más conocedor del tema que yo. De acuerdo, muchas gracias. Gustavo. Bueno, ahora mismo, tal y como tenemos lo que se suele decir, ¿no? la demografía, pues en principio el problema no viene ya, pero sí que hay un problema futuro, básicamente porque no se va a recaudar en las simulaciones que se han hecho continuamente de 2025, 2030, 2040 y se grabará completamente en 2050 y no habría dinero. Es cierto que habrían otros métodos que se podrían implantar, como ya se están haciendo con la reforma laboral, la reforma de las pensiones, y bueno, son métodos, son parches, pero que aún así no son suficientes. ¿Habrán más recortes de las pensiones en el futuro? Es probable. Magda. De acuerdo con ellos. Sabemos que el fondo de reserva está bastante mal y el problema puede ser inminente si no se ponen medidas. Lo malo es que se está aprovechando para hacer campaña, para meter miedo y para favorecer al sector financiero que está intentando sacar sus beneficios con los planes de pensiones privados. Carlos. El sistema de pensiones tiene problemas, pero ninguno que no tenga solución. Lo primero, hay que entender el papel que juega el sistema de pensiones como un elemento imprescindible del marco de protección social. Y tiene dos elementos, uno conocido desde hace décadas, que es el proceso de envejecimiento demográfico, para el que estábamos bastante bien preparados y todavía podemos recuperar esa preparación, y otro, que es el más grave, que tiene que ver con que su mecanismo principal de financiación es el mercado de trabajo, y el mercado de trabajo está en una pésima situación en este momento. Pero el sistema de pensiones, que es un elemento imprescindible, hay que partir de esa idea, tiene mecanismos que tenemos que activar para que cumpla su función, que es absolutamente necesaria. Uno de los elementos centrales del modelo neoliberal que se pone en marcha desde mediados de los años 70, cuando implosiona el modelo keynesiano, es que hay que reducir el gasto social, hay que equilibrar las cuentas y, por tanto,
empieza como un mantra a plantearse que el gasto social deja de ser visto como una inversión social, sino como algo que reduce la posibilidad de competencia de las empresas por culpa de un comportamiento oneroso de los estados y un comportamiento desmesurado de una ciudadanía que pide y pide y pide lo que llamaban un exceso, ¿no?, de demandas que sobrecargaba al Estado. Ha planteado el profesor Vicens Navarro que está habiendo una lucha en ese modelo neoliberal, una lucha intergeneracional de clases. Es decir, que se está planteando que para mantener a las pensiones en un nivel de dignidad hay que reducir prácticamente en infancia, hay que reducir en educación, hay que reducir en otros ámbitos. ¿Es eso cierto, Carlos? Que existe una lucha intergeneracional de clase, yo no lo comparto, pero creo que la expresión tiene un contenido más crítico de los comportamientos que se están impulsando. Lo que hay es una lucha que es clásica por la distribución de la riqueza. Y en esa lucha, desde los años 70, como bien has mencionado, hay un proceso de desregulación al que se une el proceso de globalización, que nos lleva a que el proceso de concentración se sigue produciendo de manera intensa, pero que en la parte de abajo el porcentaje de población afectada va creciendo. Y esto es lo que ahora se llama desaparición de la clase media, empobrecimiento. Y esto es algo que empiezan a reconocer como un problema instituciones tan poco sospechosas como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, que empiezan a teorizar sobre si se les ha ido la mano en el debilitamiento de las estructuras de representación colectiva de los trabajadores, si se ha debilitado demasiado las estructuras fiscales y si el factor de incremento de la desigualdad que se está produciendo afecta a demasiada gente y por tanto afecta negativamente al crecimiento. A mí es una cosa que me llama mucho la atención y es que estos expertos de las instituciones internacionales, FMI, OCDE, acaben concluyendo que tenemos un problema cuando las políticas que se han desarrollado afectan al crecimiento y no hayan hecho este mismo análisis un rato antes, cuando lo que estaban afectando es a millones de personas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el elemento fundamental. A mí no me gusta situar esto en términos de un conflicto generacional como si hubiera un interés contrapuesto entre mayores y jóvenes. Pero en el discurso se quiere hacer valer. Se quiere hacer valer porque es útil para debilitar las estructuras de protección social, porque es útil para incentivar mecanismos de autoprotección, y es que cada uno haga lo que pueda consigo mismo. Y mientras tanto, la distribución de la riqueza se sigue polarizando en beneficio de unos frente a otros. Los sistemas de corrección de esa distribución desigual de la riqueza a través de las estructuras del Estado y de las instituciones internacionales, porque hoy necesitamos que tengan más capacidad, son imprescindibles para que esa redistribución sea más justa. Y por tanto, eso no se puede polarizar. Eso es lo mismo, y termino, que el debate sobre trabajadores fijos, trabajadores temporales, trabajadores a tiempo completo, trabajadores a tiempo parcial, porque si empezamos a dividir a aquellos que tienen intereses coincidentes y a enfrentarlos entre ellos, lo que estamos haciendo es debilitando la capacidad de respuesta de las grandes fuerzas que hoy están operando en nuestras sociedades. Bruno. Sí, yo ahí, estando completamente de acuerdo con lo que dice Carlos, aportar yo creo que un dato, yo creo que es interesante cuando se habla de estas cosas, que a veces se habla sin datos, ¿no? Desde el año 1900, la riqueza en nuestro país se ha multiplicado por 24. La población se ha multiplicado por 1,5. Es decir, ¿cuál es el elemento que garantiza un futuro a las pensiones? El incremento de la productividad. Entonces, es un sistema económico que está basado en incrementos de la productividad. ¿Qué ha pasado en los últimos años en nuestro país, en los años desde el año 80 hasta el año 2010? Que los incrementos de productividad han sido muy bajos. Han sido una media de unos incrementos de productividad anuales del 1%. Mientras que en el periodo anterior, en los años 60 hasta los años 80, teníamos incrementos de productividad del 5% anuales. Una economía que crece mucho en términos de productividad es capaz de repartir muy bien. Una economía que tiene unos bajos crecimientos de productividad tendrá más problemas para repartir esa riqueza. Pero hay otro problema añadido a eso, que es, como decía Carlos, es que riqueza se está generando, el problema es la distribución de esa riqueza. Cuando tú habéis mencionado la OCDE, pero es que la propia OCDE reconoce que los países que tienen sistemas privados de pensiones, los trabajadores de ingresos bajos, con mucha dificultad tendrán acceso a esos sistemas privados voluntarios. Por tanto, se quedarán pobres en el periodo más peligroso de su vida, que es cuando tus condiciones físicas están deteriorándose. Hay un elemento que parece que es real y es que
todas las democracias se han puesto al servicio de lo que me atrevería a llamar dictaduras financieras. Es decir, hemos visto que el cumplimiento, ¿no?, de esas exigencias, en el caso de España, puede significar que cambien nuestra Constitución, ¿no?, el artículo 135, cuando se nos había vedado a los españoles la posibilidad de tocar nuestra Constitución. Vemos cómo la Troika le puede doblar el brazo a Grecia y vemos a Schäuble utilizar expresiones de mafioso, diciéndole aquí las elecciones no cambian nada. Así, pero es cuando ha planteado que ha hecho un referéndum para que el pueblo elija cuáles son los plazos para cubrir sus deudas. Parece que hay una supeditación prácticamente de todos nuestros entramados políticos y económicos a esas lógicas financieras nacionales e internacionales. Vamos a ver un reportaje que hace nuestra compañera Camila. Me llamo Jacinto Rondán García, soy el presidente de la plataforma Garanticemos las Pensiones, un miembro, un simple ciudadano más. Bueno, a ver, los preferentistas yo creo que ha sido algo premeditado, algo que hay que ser de mala persona para utilizar la confianza que tiene una persona mayor con poca cultura, sabiendo que lo que están haciendo es sacándole el dinero intencionadamente y que no van a perder ese dinero, porque usted sabía. No, desgraciadamente en este país los únicos que recibimos castigo somos los ciudadanos. Castigo no, perdón, al contrario, están teniendo protección a base de nuestro dinero y nuestros servicios, porque el despliegue que hicieron cuando el juicio de Pidio Silva con el señor Blesa, el despliegue que hicieron con Rato y todos los demás, de policía y de todo, eso es un dinero que a nosotros nos cuesta dinero. Oh, no, ya, en teoría debería de haber sido así. Una cosa es lo que él dice en televisión, pero todos conocemos que Mariano Rajoy lo único que hace es mentir. Que retiren esta famosa ley que han sacado ahora de la nueva revalorización y regulación de las pensiones que sustituye al IPC, que nos ha generado un 38% de pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas. Es decir, ¿apoyo de Rajoy? No, Rajoy ha sido el mayor verdugo que ha tenido los jubilados y pensionistas en este país. Sin duda que es el miedo, sin duda que temen perder estas pensiones, porque él siempre les ha prometido que les va a dar las pensiones. Sin embargo, ha sido el que ha sacado una ley en el Congreso de los Diputados, utilizando la mayoría absoluta que tiene, que le permite disponer del dinero de los fondos de las pensiones sin dar conocimiento a los integrantes del Pacto de Toledo. Fueran honestos, lo mejor que tenían que haber hecho. Entiendo que un político debe de servir a los ciudadanos, no servirse de los ciudadanos. ¿Hay un poder del sector financiero por encima de nuestra Constitución? Gustavo. Bueno, con respecto a lo que habías dicho antes sobre lo de Navarro y la lucha intergeneracional, yo no lo prendería tanto en ese sentido, sino en que se le ha prometido a unas personas un dinero y se les básicamente han contribuido para ello y al contrario no han podido cumplir sus promesas. ¿Quién? El propio sistema estaba mal nosotros diseñado. mismos con nosotros mismos, ¿no? Porque Sí, digamos que es un problema porque el propio sistema que estábamos diseñando estaba mal hecho. De hecho, hemos tenido que recortar las pensiones, con lo cual es un problema a todas luces. ¿Tú crees que era una necesidad objetiva? Tal y como está planteado el sistema, desde luego que sí. Ahora mismo los ingresos que van para la contribución a la seguridad social son los que financian los pagos, bueno, descontando claro la búsqueda de la seguridad social. Pero que es que así planteado el sistema no se podía pagar. Se puede decir que puede aumentar la productividad, que si hubiese más demografía, que si aumentásemos las cotizaciones. Muchos plantean incluso subir impuestos. Pero así planteado el sistema ha sido un fraude. ¿Ha sido un fraude? Sí, eso es evidencia. No, pero ligando... Pero la solución, digamos, cuando se plantea que es un fraude, la solución es planes privados de pensiones. Claro, es que está todo, cuando decías si el sector financiero está presionando, está pagando unas campañas de publicidad, de public reportajes para hacernos sentir esa necesidad
de que tenemos que hacer esos fondos de pensiones y están regulados por fondos de inversión, que ahora habría que ver a quién pertenecen las pensiones de nuestros bancos realmente, porque están muchos en manos extranjeras, no tenemos ni idea, que esto hay unas oscilaciones que a lo mejor podéis explicar vosotros mejor, pero que son bastante tremendas. Y lo que sí que crear esa necesidad, con lo que estabais hablando del conflicto intergeneracional, es que se está hablando todo el rato de los pensionistas y de las personas jubiladas como una carga. Entonces, si vamos viendo realmente lo que han hecho en los últimos años, mientras que bajaba el consumo de los hogares un 12%, en donde había una persona jubilada, entre el 2006 y el 2014 subía un 19,3%. Entonces, hay que empezar a cambiar ese concepto, que es el que nos está haciendo tener tantos miedos y tantas luchas, o sea, ese conflicto latente que podría explotar, ¿no? ¿Querías plantear algo, Carlos? Sí, han salido varias cosas, todas Pues ellas venga, dale corriendo, que tenemos muchos temas de todavía. lo más sugerente, ¿no? La primera, ¿la reforma de pensiones era necesaria la última? No, a corto plazo. ¿Por qué se ha aprobado? Porque forma parte de la condicionalidad impuesta a España en contrapartida por el rescate del sector financiero. Y esto conviene que lo tengamos claro. Decía el vídeo que ha habido un recorte del 38% de las pensiones. No, no lo ha habido. Puede llegar a haberlo. Por el efecto combinado de las dos medidas, factor de sostenibilidad, que es que a partir de 2019 le van a calcular a la gente la pensión, minorándola en el aumento de esperanza de vida, y por otro lado por la fórmula de revalorización de pensiones, que de momento no ha producido ninguna merma. De hecho, las pensiones estos últimos años están ganando un poquito de poder adquisitivo porque tenemos inflación negativa. Pero en cuanto la inflación se sitúe en el entorno del 2%, que es lo normal, entonces habrá una pérdida enorme, que al cabo de la vida de un pensionista, que puede estar en 20 años, se puede colocar entre un 20 y un 30%. Del pensionista, más el impacto que haya tenido la otra fórmula. Pero es que eso tiene que ver con intentar modificar el modelo, con lo que tú decías al principio, con la necesidad de eliminar, reducir gasto, inversión social, porque es gasto, porque es un gasto que no podemos permitirnos sin darnos cuenta de los impactos que eso tiene. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social está para pagar las pensiones, pero estaba diseñado para dedicar 3.000 y pico millones al año, en euros de hoy, a pagar pensiones, y el resto se tenía que pagar con cargo a la garantía del Estado si fuese necesario. No había previsión de utilizar el fondo de reserva hasta mediados de la próxima década, que es cuando viene la evolución demográfica, mayor número de pensionistas. Pero la crisis, la que nos impide tener recursos suficientes tributarios, la que nos impide tener empleo suficiente, la que el empleo que genera está cambiando el modelo y nos da un empleo de menor calidad, con menores cotizaciones sociales y menores salarios, esa nos ha anticipado el problema de las pensiones en 10-15 años. Y por eso ahora abordamos un debate que en buena lógica deberíamos haber abordado dentro de una década, y es la financiación mixta del sistema de pensiones. Pero insisto, yo me resisto a hablar de esto únicamente, que hay que hacerlo, porque las cosas hay que pagarlas, únicamente en términos de ¿es sostenible o no lo es? La cuestión ¿es sostenible mantenernos con vida? Sí, ¿no? Y hay que hacer lo necesario para ello. Bueno, pues las pensiones son un elemento necesario en una sociedad como la nuestra, y más con la tendencia a envejecimiento, y tenemos que ver cómo la sostenemos. Dejadme que voy un paso más allá. En el bar de los cuñados de Albert Rivera, uno de los tertulianos de esa barra diría: ya, pero no hay dinero para pagar las pensiones, porque antes, hace muchos años, había 6 cotizantes por cada pensionista y ahora no hay ni 2, y por tanto no lo podemos pagar, y por tanto la gente tiene que ahorrar en planes privados de pensiones para poder tener un futuro digno. Y todos en el bar, todos esos cuñados que acompañan a ese señor que diría esta cuñadez, le aplaudirían. ¿Qué tenemos que decir a eso, Bruno? Bueno, es un poco también... Para que lo entienda la gente. Reiterar lo que había dicho antes, a lo mejor en términos de decir, depende del trabajo que se haga y la productividad que se genere. Es decir, si, como decía, si en la España 1900 teníamos un volumen de población la mitad del actual, un poco menos de la mitad, pero ¿qué productividad tenían? O sea, ¿qué hacían? ¿Qué fabricaban? Productos agrarios de bajo valor. Eso no da. O sea, en aquel momento no había pensiones. Claro, cuando estamos hablando de un avance en la sociedad a mayores niveles de riqueza por empleado, de mayor productividad, eso permite financiar. Y con la idea sobre todo con la idea que planteaba Carlos, que yo creo que es importante. El problema de la seguridad social no se puede ver aislado dentro del conjunto de prestaciones sociales que quiere tener un país. O sea, en la medida que una población se envejezca, habrá que destinar más dinero a esas necesidades sociales de una cantidad mayor de la población.
¿cuál es y voy a utilizar cifras no ni de comisiones obreras, ni de economistas progresistas, sino de UNESPA, la patronal aseguradora. UNESPA decía en el info, cuando estuvo discutiendo la reforma de las pensiones, que en el año 2032 la previsión de peso de las pensiones españolas en el PIB sería el 12%, en Italia del 15%, en Francia del 14%. Es decir, nosotros estamos en el segmento bajo de los países europeos en necesidad todavía, porque nuestras pensiones son más bajas. Es decir, ¿qué posibilidades hay? Y el tema es cómo dedicamos recursos generados por la sociedad española a una necesidad básica, que es cuidar de nuestros mayores cuando están en peores condiciones. Pero el argumento que siempre se dice de que la gente vive más y al vivir más, pues esto Es es que un problema. Y que intuitivamente hay mucha gente que lo entiende y dice, es verdad. Sí, pero la esperanza de vida se ha incrementado, evidentemente, desde los años 60 hasta la actualidad, fundamentalmente por la disminución de la mortalidad infantil, pero últimamente la esperanza de vida no se está incrementando mucho. Es más, cuando se dio la discusión de la privatización de las pensiones, fue el primer año en que la esperanza de vida cayó en España como efecto de la crisis. Es decir, que la tendencia a la esperanza de vida, bueno, veamos cómo va, pero no va en los ritmos de crecimiento tan grandes como había en el pasado. Marta. Ya te hemos gustado la palabra. Respecto a la productividad, también hay un problema. La productividad la estamos asociando a lo que diría Mariano Rajoy, a las máquinas. Y las máquinas no cotizan, o sea que también tenemos que tener cuidado con... Pero generan beneficios que pueden pagarlos los empresarios que entonces hay que hacer eso, va todo relacionado más que con las cotizaciones, con la fiscalidad, que habría que, son medidas que por ejemplo aquí solamente está proponiendo PSOE o Podemos, o sea, no va por los cálculos que tiene el gobierno todavía de Rajoy, ¿no? Y por otro lado hay que pensar que los pensionistas generan mucho trabajo que no puede ser sustituido precisamente por máquinas, están en todo lo que son las tareas de cuidados, eso también es una forma de crear empleo, que no las estamos teniendo en cuenta, y eso sí que podría contribuir a las cotizaciones, pero necesitamos pensar en todo el sistema de manera integral. Gustavo, ¿queréis decir algo? Lo último que has dicho, Marga, es verdad que le puedes dar, digamos, suponiendo que coges de impuestos dinero para financiar las pensiones, lo que estás haciendo es trasvasar el dinero simplemente. Le quitas a unos su demanda baja para que otros aumenten su demanda. En principio sería, pues, no hay más donde sacar. El argumento de la productividad, bueno, principio... Si quitas a los que más tienen para dar a los que menos tienen, claro, es redistributivo. Tendrás que ver hasta qué límite tienes para poder hacerlo. Es decir, cuando las empresas en nuestro país están pagando, las grandes empresas están pagando un 5% de impuestos sobre impuestos sociales, margen hay, ¿no? Vale. Digamos que tienes que coger el fraude fiscal, por ejemplo, que suele ser un argumento para poder recaudar. Recaudar el 1% de una estimación relativamente buena, podría ser el 1% del PIB. No te da ahí para tanto. No te llega ni para el déficit. Y si quieres aumentar productividad, la productividad no la controlas, entonces puede que no aumente lo que necesites para poder tener el sistema estable. Entonces, en ese caso, ¿qué haces? De hecho, y aún así, si supones que la productividad va a aumentar mucho y que las empresas van a aumentar, los empresarios, su renta, ¿por qué no dejas que la gente, en ese caso, un argumento a favor del sistema de capitalización sería, deja que la gente sea propietaria, que pueda comprar acciones de esas empresas? Si va a subir su productividad, estarán ganando. Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, si los sistemas de capitalización se financian con la renuncia de renta inmediata. Para que la gente entienda, los sistemas de capitalización son donde usted todos los meses un fondo de pensiones, dedica una parte de su sueldo y lo mete un contrato en de una seguro, bolsa. metes dinero en una bolsa que se invierte, que produce intereses o no, puede subir o bajar, y al final de tu vida tienes una bolsa con la que tienes que pagarte la pensión. ¿Cómo se financia eso? Renuncia a renta actual para financiar renta futura. Si la solución que le damos a los jóvenes con un 45% a día de hoy de tasa de desempleo es que renuncien a renta inmediata cuando han triplicado el tiempo parcial, tienen ofertas de empleo con salarios de 300, 400 euros, es que renuncien a renta inmediata para construir una pensión futura, pues tienen un problema muy serio. El sistema de reparto con empleo de calidad es la clave, y eso significa que no puede haber un fraude, pero no es solo el fraude lo que explica lo que está pasando en este país. Estamos saltando de muchas cosas, pero por utilizar un ejemplo que se ha planteado, el fraude fiscal. España tiene un nivel de fraude fiscal, en términos homogéneos en estudios en ámbito europeo, que es inferior al italiano, al portugués, al griego y al polaco. España tiene un nivel de economía sumergida que está ligeramente por debajo de esos países. Y esos países tienen una
tasa de recaudación fiscal, un porcentaje de Producto Interior Bruto, de lo que produce el país, cuánto recauda el Estado, superior al español. Si tienen más economía sumergida que nosotros, ¿por qué son más eficientes recaudando impuestos? Porque legalmente en España hay mecanismos de elusión fiscal distribuidos por tipos de renta, patrimonio, sucesiones, rentas del capital, impuesto de sociedades, que permiten mecanismos de elusión fiscal mucho mayores. Somos un país que tiene una economía sumergida muy grande, menor que esos países, pero menos eficientes que ellos en términos tributarios, luego con menos capacidad de actuación pública. Y conviene tener una cosa clara, la riqueza, porque la productividad puede crecer mucho y está bien, pero si se la apropia solamente una parte, pues no nos ha servido de mucho el asunto. Déjame que introduzca otro elemento porque suele quedar fuera de foco y lo ha introducido Magda, y es en qué medida el problema de las pensiones tiene una perspectiva de género. Es decir, en qué medida la mitad de la población, que son las mujeres, queda concernida en este tema de las pensiones. Magda. Simplemente viendo los puntos estos que corrían el otro día de Rajoy, ¿no?, que ponía pensiones, también las de las mujeres, ya vemos que el resto no sabemos el resto de puntos y también, ¿sabéis a lo que me refiero? Que iba poniendo su serie de medidas, ¿no? Por supuesto que tiene una perspectiva de género. Las mujeres que hoy son pensionistas, pues no, el porcentaje yo ahora no lo sé, a ver si... cuántas han podido cotizar y tener una pensión en condiciones, y luego ya de cara al futuro pues estamos viendo cómo afecta mucho más al paro. ¿Quién está cuidando de más? Si sois madres, es prácticamente imposible a día de hoy. Nos han subido los años de cotización, trabajar, con lo cual es más complicado porque tienes esos parones. Es más complicado ya las que están hoy y las que vamos a estar mañana, porque realmente vamos a tener menos base de cotización. Y después nos toca paliar todos esos déficits. Todo ese trabajo, la ley de dependencia está como está y se está dedicando a cuidar a los mayores, pues básicamente son mujeres. ¿Querías brevemente, Bruno? Una cosita con el tema que estás planteando, pero más, yo creo que eso nos había pasado antes y yo creo que era interesante plantear. Cuando hablamos de un sistema de capitalización, fundamentalmente es que es un sistema menos redistributivo que el sistema que tenemos ahora. Ahí, y vuelvo a citar a UNESPA, la patronal aseguradora. Dice, el sistema de cuentas de capitalización sirve para garantizar que la relación entre las aportaciones y las prestaciones no está alterada por factores redistributivos. Es que lo que quieren, en el fondo, es decir, que quien tenga dinero para financiarse una pensión, se la financie, y quien no tenga dinero no se la financie. Eso es lo que están planteando, porque los propios estudios de UNESPA lo que plantean que a largo plazo las tasas de rentabilidad de una pensión privada o de una pensión pública son similares, porque son las tasas de crecimiento, de crecimiento de la economía y de crecimiento de la productividad. No puede haber alteraciones fundamentales. Estamos hablando de la elusión fiscal, pero que no solo hablamos de elusión y de fraude fiscal, es que el año pasado el Estado español ha dejado de recaudar 8.000 millones por una decisión del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, que hay una voluntad de desfiscalizar parte del Estado. ¿Y cuáles los recortes que nos imponen por parte de Bruselas? 8.000 millones, justo lo que hemos dejado de recaudar, ¿no? Es decir, que son decisiones políticas. Y se anuncian 4.500 adicionales. Pero a mí me gustaría terminar una idea fundamental. Corriendo. La renta de un país se distribuye básicamente en dos fases. La primera, cuánto empleo y cómo se retribuye ese empleo. Eso es cantidad y calidad del empleo, la negociación colectiva. La segunda, cuánto recaudamos y cómo redistribuimos a través del sistema fiscal entendido por recaudación y gasto. Si no actuamos sobre esas dos fórmulas de manera adecuada, pues tenemos un problema muy serio. Y lo que se ha hecho sobre esas dos fórmulas ha sido debilitar la capacidad de los trabajadores para disputar la primera distribución de la renta y debilitar el papel del Estado para hacer la segunda redistribución. Detrás de eso está la respuesta a qué podemos sostener, qué mecanismos de protección podemos mantener y qué mecanismos de intervención pública. Y también el modelo productivo, que tiene también un elemento de género fundamental. Se reduce en una cuestión que creo que es bastante evidente. Sin trabajo de calidad, sin empleo de calidad, no puede haber pensiones. Es casi una ecuación necesaria. Puede haber pensiones muy bajas. Y durante un corto plazo de tiempo. Las pensiones son un espejo del mercado de trabajo. Claro. Esa es la clave. Gustavo, 30 segundos. Hubieron una simulación de José Ignacio Conde Ruiz con Clara González que hicieron en el 2013 y aún teniendo pleno empleo, es decir, la tasa de empleo llega al 73%, aún así en el 2050 tendremos un gasto de pensiones del 16% del PIB. En ese sentido, aún teniendo pleno empleo y que el mercado fuese muy bien, la reforma laboral fuese muy bien,
no tendríamos para poder afrontar. Porque no Vamos, podemos porque pagar lo- unas pensiones porque tendrías- del 16% del PIB en el 2050. Teniendo ingresos del 10% del PIB. Es que no te a ver, llega. ¿cuál es la España que Claro, es que existía no te- hace 30 años, hace 40 años Tienes y la un que seis- existe ahora? No tiene nada que ver. Porque tienes un 6% del PIB La de España, déficit la España dentro de 40 años no va a tener nada que ver con la que hay ahora en términos productivos. Es eso un no absurdo. significa- eso no significa que no haya que hacer nada. Esos cálculos son absurdos. Pero que no significa que no haya que hacer nada. Aunque no sepamos qué es lo que vaya a pasar, no significa que tengamos que hacer previsiones para poder intentar ver si hay las problema o no. previsiones tienen que basar en una realidad. Tú no sabes ni cómo va a ser la capacidad de creación de empleo, suposiciones, ni, no lo ni- sabes ni el tipo de completamente, producción que va a haber. Es decir, te la jugarías. Te la jugarías a lo que no te pase. jugarías, ¿no? O sea, Hay un dato cierto. En el 2050 va a haber 15 millones y medio de pensionistas. Esto tiene poca discusión. Viven aquí todos. ¿eh? Y si no pasa nada raro, serán jubilados. ¿Cuánta gente vivirá en España en edad activa en ese momento? Eso no lo sabemos. Y tenemos dos mecanismos potentes de actuación que utilizamos bastante mal, pero que están ahí. Y es la tasa de natalidad y es la emigración. Y ahí hay trabajo por hacer. ¿Qué empleo y qué tipo de empleo? También. Y en cuanto al esfuerzo, por actualizar datos solamente, el último informe de la Comisión Europea, el IGN Report de la Comisión Europea, dice que tras la reforma del Partido Popular en el 2013, el sistema de pensiones en 2040-2050 estará consumiendo un 12% del PIB, que es menos de lo que será necesario para mantener un sistema de pensiones como el que necesitamos. Por tanto, hay que actuar y hay tiempo para hacerlo. Una matización simplemente. Necesitarías 15 millones de inmigrantes y prácticamente 4 hijos por mujer para poder sostenerlos si solamente miras esos datos. No, no necesariamente, es que no es la única medida. Bueno, pero si solamente tuvieses esa, ¿Qué otra medida? No, nosotros lo que necesitamos son, durante un periodo acotado en el tiempo, que es muy importante, necesitamos financiación mixta del sistema de pensiones. Esto lo sabemos desde hace décadas. El sistema es un sistema basado en la contributividad, empleo de calidad, y cada uno está construyendo una pensión futura, con un sistema de pensiones mínimas en España que corrige a las personas que por diferentes motivos no han conseguido una carrera más larga o lo que sea. Nosotros necesitamos alcanzar una fórmula para atender de manera homogénea y que se cumpla el pacto intergeneracional que hay entre generaciones. Oiga, usted ha nacido en una generación muy numerosa, pues tiene usted que tener una pensión reconocible como el que ha nacido en una generación menos numerosa. Y tenemos que prepararnos para hacerlo. Bueno, pues tenemos una situación, la gente ve el baby boom, que nació entre el 58 y el 78, se empieza a jubilar entre el 2023 y llega a su punto álgido en el 2043-45. Es cuando habrá más, esos 15 millones y medio de los que yo hablaba. Para financiar a esas generaciones que hoy están soportando el conjunto de estructural de este país, necesitamos un esfuerzo adicional, acotado en el tiempo, porque cuando esas generaciones empiecen a desaparecer, las que vienen detrás son los nacidos después del 80, que son mucho más pequeños. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Una financiación mixta, manteniendo los elementos de contributividad del sistema, porque determinan la pensión a la que cada uno contribuye, con un sistema de pensiones mínimas y con algo de lo que hemos hablado hoy, y con un sistema de protección social que cubra los vacíos de cobertura que hoy hay en España. Porque en España, hablamos de mayores hoy, hay 3 millones de personas que no son mayores de 65 años, que son parados de larga duración, 2 millones sin cualificación y sin ninguna protección social. Las pensiones son clave, pero hay más lagunas en los sistemas de protección social en España. Hay una cuestión que no hemos hablado y ya casi nos hemos comido el tiempo, y es que las pensiones también se pueden interpretar como cotización social, es decir, como una suerte de salario social que en la negociación entre los trabajadores y los empresarios, los trabajadores logran un tipo de ventajas, aparte del sueldo mensual, otro tipo de ventajas que es, bueno, pues en medicinas, en educación, en sanidad y también en pensiones, donde también los empresarios pagan esa parte. Cuando tú estás planteando reducir las cotizaciones, estás reduciendo el salario de los trabajadores. Y eso tiene que ver también, creo, con una pérdida de la lectura de lo que son nuestras sociedades, que ahora llamamos sociedades, economías de mercado, pero son economías capitalistas. Y yo creo que hay una cosa de fondo que me cuesta trabajo creciente dejar de lado, porque si no entendemos qué hay detrás del hecho de que tú trabajes para otra persona que no te paga el fruto íntegro de tu trabajo, quitado su trabajo como gerente, los gastos de depreciación de la máquina, etcétera, es decir, no estamos entendiendo que detrás de las sociedades capitalistas hay un elemento de desigualdad profunda. Quiero que veáis el tráiler de una película que creo que es marxismo puro.
Un mundo donde nacemos, envejecemos hasta los 25 años y después, en virtud del trabajo, nos dan tiempo de vida, ¿no? Y cuando de repente tú no ingresas tiempo de vida, pues te mueres, se gasta y te mueres. Y creo que está muy bien porque el dinero oculta esta realidad. Cuando tú te pagan un salario, te están comprando tu tiempo, ¿no? Y cuando tú compras algo, estás comprando también el tiempo de alguien que lo ha hecho. Me interesa esta perspectiva porque creo que detrás de la discusión de las pensiones, detrás de esta discusión sobre el Estado social, detrás de la discusión sobre la imposibilidad que siempre se articula desde el modelo neoliberal de mantener el Estado social, creo que hay también una voluntad de terminar con un logro de los trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Estado social. Y tengo la sensación de que esto forma parte de convertir en sentido común el desmantelamiento del Estado social. Gustavo. Yo diría que todo el mundo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que nuestros mayores vivan muy bien, a más mejor, pero es verdad que si no se está recaudando lo suficiente habrá que cambiarlo. Como ha dicho Carlos, el sistema algún cambio sí que necesita. En Europa los sistemas han ido cambiando a sistemas mixtos, sistemas de ahorro privado, digamos, privado obligatorio, o sistemas de ahorro voluntario. En ese sentido, ¿también se podría hacer en España? Bueno, eso es bastante complicado, básicamente por las presiones que hay. ¿Gustavo, es una decisión ideológica o es una cuestión que quieres presentarlo como inevitable? Porque casi nada es inevitable, salvo la muerte. Es decir, que también son opciones políticas que uno toma y que te llevan en una dirección o en otra. Vale, pero habrá que pagarlo. Y cuando tienes que pagar las cosas, al final tienes que sacarlo de algún lado, nada es gratis. En ese sentido, sí puede ser una decisión política, es decir, vamos a sufragarlo con impuestos o vamos a sufragarlo subiendo las cotizaciones sociales. Eso podría serlo. De hecho, a los jubilados se les suele utilizar como arma política. Básicamente es, os voy a subir o no os voy a bajar las pensiones para que me votéis. En ese sentido, sí, es muy político. Pero realmente, si en otros países han estado haciendo estos cambios, igual es posible quizás hacerlos aquí. Y bueno, ya se está haciendo con la reforma de las pensiones. Porque nos queda muy poquito tiempo y quiero introducir otro tema que me interesa profundamente. Parece evidente que los ancianos, en esta lucha de clases intergeneracional que planteaba el profesor Navarro, viven peor, viven con miedo, viven ajustados, viven ayudando a sus hijos, viven ayudando a sus nietos, viven con cierta inquietud, viven empobreciéndose, no crece el número de pobres en España, al tiempo que se justifica el pago de las pensiones para explicar por qué no hay dinero para otro tipo de menesteres, ¿no? Sin embargo, los votantes mayoritarios del Partido Popular son gente mayor de 65 años. Y yo creo que esto amerita una explicación. Es decir, si parece evidente que la situación de los ancianos empeora en términos económicos de una manera evidente a través de también pagos indirectos como el copago sanitario, el incremento de la factura de la luz, las dificultades familiares. ¿Por qué siguen votando mayoritariamente al Partido Popular? Yo quería una cosa muy breve antes. O sea, el problema es yo cuando discuto con economistas que solo piensan en números, termino con una pregunta. Es decir, ¿cuánto vale un año de vida? O sea, ese es el problema. O sea, no todo, se dice, no todo es gratis, es que no todo tiene precio. Eso es una cosa muy importante, no todo tiene precio. Y entonces, hay elementos que no puedes ajustarlos. Para mí, un año de mi vida tiene un valor infinito. Es decir, para cualquiera de nosotros un año de nuestra vida tiene un valor infinito. Por tanto, no son elementos monetizables en términos de suma, de resta. Claro, no podríamos llegar a la situación tan absurda como hizo un ministro de Seguridad Social o de Empleo japonés que les propuso a los ancianos japoneses que se murieran antes, ¿no? Bueno, ¿con 70 años? Sí, ¿no? Decía. Él tenía 70 años, Claro, sí. pero los de 90 y tantos le molestaba. decían un poco. No, es decir, que son elementos, porque no todo puede estar medido. Y yo quiero plantear, cuando dices tú, ¿por qué los ancianos, hombre, los pensionistas, en el proceso de crisis que ha habido en nuestro país, del año 2007, 2008 hasta ahora, los pensionistas actuales no han sido los que más han sufrido el proceso? Es decir, han sufrido mucho más el proceso la gente joven que se ha quedado en el paro, o gente de mediana edad, o gente de 55 años que no va a volver al mercado de trabajo. Es decir, que en la medida de que el ingreso a las pensiones es un ingreso público asegurado, los pensionistas no son los que más se han empobrecido. Y es más, en muchos casos los pensionistas son los que sustentan familias que están en paro. Pero empeora su condición particular en la medida en que tienen que sostener a su familiar. Sí, pero otros muchos lo han pasado peor.
Hay un elemento, además, es decir, que la gente mayor, evidentemente, tiene un mayor conservadurismo vital. Es una realidad. De que eres mayor y eres conservador. No, es más vulnerable. Sí. Y Tienes más miedos. Eso considera te llevaría a votar a fuerzas políticas que quisieran incrementar el gasto social, no a gente que te lo recorta. Porque Los cambios se ven mal en la gente mayor en general. Pero esto no es irreversible. Es No. Es verdad que las personas que tienen menos posibilidades de buscar alternativas distintas y que tienen una mayor dependencia pues, de la prestación de la pensión que han construido a lo largo de su vida, pueden ser más temerosas al cambio. Carlos, Pero lo que hay que transmitir... El Partido Popular ha reducido a la mitad la hucha Sí, pero de eso... las pensiones. Es decir, Ellos le ha están pegado cobrando, es lo que decía, un golpe a Lo la que hucha. importa son los si mensajes. algo tiene que No. asustar a los ancianos es el gobierno del Partido Popular, No, lo que les que- ha vaciado la hucha. No, son las generaciones más jóvenes. Realmente ellos no lo han sufrido tanto. Lo que pasa es que se van a morir con una angustia de que ven que sus hijos y sus nietos van a vivir peor. Eso es lo más triste que le puede pasar a una sociedad, saber que las generaciones futuras van a estar peor. Tú hablas con ancianos y dicen, no quieren cambios por eso, porque dicen, si yo mantengo a todo el mundo, si aquí pasa cualquier cosa, ¿quién le da de comer a mi hija? ¿Quién le da de comer a mis nietos? Esa angustia sí que la tienen. Realmente su poder adquisitivo ha disminuido, pero su pensión no tanto. Es el resto. Y es esa cosa de decir que me muero y el mundo está peor. Eso no había pasado en España desde los tiempos funestos. Y eso sí que es muy fuerte. Pero en todo caso no nos resignemos a ese asunto. Es decir, las personas mayores, como las personas de mediana edad, como las más jóvenes, son susceptibles de argumentos, de que expliquemos las cosas con claridad todo el mundo y que entendamos cuáles son las necesidades y los esfuerzos que se tienen que producir. Yo no daría como algo inevitable eso, aunque es verdad que todos los estudios sociológicos nos indican esa tendencia de voto. Es que Núñez Feijóo, el presidente gallego, dijo recientemente que para explicar la debacle en Galicia del Partido Popular, dice es que se han muerto 100.000 viejos, ¿no? Como diciendo que es una cosa medio terrible. Conclusiones, Gustavo. Plantear que... Conclusiones que nos tenemos que Sí, marchar. plantear que haya que votar al que te está prometiendo más cosas, o más dinero, más bienes, no sé hasta qué punto es una compra de votos, porque aunque al final la política puede ser eso, voy a darte mucho más cosas, vótame, por favor. No lo sé si la democracia deba ser eso. Nosotros los liberales proponemos no proponemos un sistema de pensiones privado, per se, obligatorio. Proponemos que cada uno ahorre lo que pueda y que lo... No, pero que es verdad que... A ver, ya está, la gente ahora mismo ya está cotizando y básicamente le están quitando el dinero coactivamente para ahorrarlo y que lo cobren en el futuro. Es que, de hecho, dice que el 30% o el 50% de los trabajadores no van a poder ahorrar, pero es que ya están cotizando el Seguro Social. Es decir, que lo puedan gestionar ellos, que no sé, ya son personas mayores que pueden hacer uso de ello y, de hecho, precisamente para que puedan tener un patrimonio, ya no solamente que puedan comprar la pensión, sino que puedan dárselo a sus hijos, dárselo a la persona que quieran. Carlos. Bueno, una cuestión que antes se pasó y me viene bien ahora recuperarla. Una reducción de cotizaciones, en términos del tráiler que veíamos antes, es una transferencia de renta. Hay que entenderlo. Reducir cotizaciones, la cotización es parte del salario del trabajador que se dedica a financiar el sistema de protección social. Que lo pagan las empresas. Si se reduce... La empresa paga el conjunto del coste salarial, el salario directo y la cotización social, el conjunto. Si se reduce cotización social, eso es una transferencia de renta de trabajo a capital, que luego podrá ir a beneficio empresarial o podrá ir a otras cosas, pero es una transferencia de renta inmediata. El sistema de pensiones es imprescindible. El mercado de trabajo, condición necesaria porque ha sido y será su fuente de financiación principal, y un sistema tributario justo, una herramienta necesaria para poder garantizarlo. Y no olvidemos, para terminar, que las pensiones se consumen casi en su totalidad. Las rentas medias de pensiones están en el entorno de los 900 euros. Se consumen casi en su totalidad. Por tanto, el gasto en pensiones tiene un retorno inmediato al Estado en términos de retorno fiscal, en un porcentaje significativo también, que puede estar en un entorno de entre el 10 y el 20%. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y activa todo el aparato económico. Bruno. Sí, además, es que cuando se habla de los sistemas privados de pensiones, se habla de un mundo de yuppie que no existe. O sea, ha habido dos países en el mundo que han utilizado, a lo mejor más, pero yo creo que yo conozco especialmente Chile y Argentina, que han utilizado sistemas de previsión privada muy fuertes. En muchos casos han quebrado las aseguradoras y la gente no ha cobrado su pensión. El Estado no va a quebrar.
La gente tiene que asegurada que si tiene una pensión pública va a cobrar. Con una pensión privada nunca vas a asegurar que puedas cobrar, y de hecho ha habido varios casos que no. En Argentina se han empezado a recuperar, en una época se empezaron a recuperar por el Estado pensiones privatizadas porque la gente prefería tener una pensión pública que una pensión privada. Es decir, que elementos. Cuando se está hablando de que cada uno ahorre en función de lo que gana o de lo que... Mira, acaba de salir un estudio que a mí me parece fantástico, que han hecho 2 economistas del Banco de Italia, viendo quién eran ricos en Florencia en la actualidad y hace 600 años. Las mismas familias que son ricas ahora en Florencia eran ricas hace 600 años. Esas personas van a poder ahorrar todo lo que quieran. El resto de los florentinos mucho menos. ¿No? Es decir, que hablemos con seriedad de estas cosas, porque la distribución de la renta es una distribución muy desigual. Cuando estamos hablando de que hay 72 millones de personas en el mundo que tienen el mismo volumen de riqueza que 7.200 millones de personas en el mundo, no podemos decir que todo el mundo tiene la misma capacidad de ahorro para tener una pensión. Es decir, que estamos hablando de cosas. Cuando dice UNESPA, reconoce que en los sistemas privados de pensiones los que no tengan ingresos, los trabajadores pobres no tendrán capacidad para tener un sistema privado de pensiones, y lo que se quedarán es pobres hasta que se mueran. ¿Tus conclusiones para nuestros ancianos? Para nuestros ancianos, pues... jope, vaya preguntita. Y tienes además Tienen 40 que segundos. pelearlo, tienen que, o sea, que recapaciten y que ese conservadurismo, pues quizás no sea lo mejor. Estaba diciendo aquí el compañero lo de que cada uno haga lo que quiera con su propio dinero. Estoy en la línea de Bruno. Es que es ofensivo que te digan que ahorres. Aquí más del 80% de los autónomos está pagando la cuota mínima. Aquí las mujeres que hemos pasado el tema de género siempre se nos escapan, lo has introducido tú muy bien. Pues es que no pueden, las familias monoparentales, pero están en extrema pobreza en un porcentaje ofensivo, entonces no puede ser esa solución. Esto es ideológico y tienen que concretar. El PP y Ciudadanos, por ejemplo, simplemente dicen en sus programas que nada, que cuando suba el empleo, que ya lo tendremos todo solucionado. Sabemos que es mentira, porque aquí no se va a crear buen empleo bueno, si siguen las cosas como están. Quizás haya una esperanza. Muchas gracias, Magda. La memoria histórica quizá pudiera servir para nuestras personas mayores para recordar las potencialidades del futuro. La memoria histórica mira las acciones del pasado y entiende que pueden trasladar al presente todo aquello que está pendiente de ser realizado. En algún momento recomendamos a Christine Lagarde que si la solución era morirse, que diera ejemplo y se muriera ella. Como hay un papa que nos habla de la bondad, creo que hay que hacerle caso, y yo no deseo ni por asomo a Christine Lagarde que se muera. Le recomiendo a los dioses que le den 200 años de vida, eso sí, 200 años de vida con una pensión de 300 o 400 euros, con dificultades para acceder a la sanidad pública, con la angustia de no saber qué va a pasar con los suyos, y quizá, como decía Pierre Bourdieu, cuando uno vive esas circunstancias se hace un poquito más empático con el dolor de los demás. Quizá un poquito de conciencia nos ayudaría a salir de esta enorme trampa donde parece que la única justificación del voto es hacer del miedo una política de Estado. En fin, y se lo decimos aquí, en La Tuerca, que ya saben, somos la única tertulia, curiosamente, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.